¿Qué tal, estudiantes? Esperando que todos se encuentren muy bien. En la clase del día de hoy vamos a ver la última unidad de biología denominada Organismo, Ambiente y sus interacciones, pero focalizada en la parte de lo que es evolución. Ya, como modo de introducción, ¿cierto? Vamos a revisar este pequeño mapa conceptual que en el fondo ejemplifica todo lo que vamos a ver durante esta última unidad. Debemos tener en cuenta, ¿cierto?, que los seres vivos, su origen, ¿cierto?, se ha puesto de manifiesto en tres grandes teorías. Una que es la biogénesis, que tiene que ver principalmente con lo que es la teoría de la generación espontánea. Lo otro, panspermia, y el origen químico. Y por el otro lado tenemos aquellas teorías, ¿cierto?, que demuestran en cómo ocurrió la evolución de las especies, ¿ya? Una teoría que claramente que está descartada en la actualidad es la teoría de Lamarck, o también conocida como lamarquismo. Por otro lado tenemos lo que es la selección natural, ¿cierto?, que ya es una teoría que en el fondo es la principal, que ejemplifica o que describe, que explica cómo se dio la evolución. Y por último, que la paleontología, que más que una teoría, ¿cierto?, son las evidencias que en el fondo respaldan, en este caso, la selección natural, que es una de las teorías que hasta el día de hoy se sigue creyendo, ¿cierto?, con alguna u otra modificación, pero es la más potente. El origen de la vida en la Tierra. Aquí podemos ver una imagen, diferentes organismos, ¿cierto?, de diferentes grupos, de diferentes especies, diferentes familias, etc. Y claramente nos hacemos la pregunta de si cómo surgieron estos grupos, si fueron de manera espontánea, si fueron una originó a otro, etc. Y esto es lo que intenta resolver en definitiva todo lo que es la evolución, tal como dice aquí. El origen de los primeros seres vivos ha sido un interrogante presente que ha llevado, ¿cierto?, en diferentes culturas y en diferentes periodos históricos. Esto ha sido abordado desde diferentes perspectivas, o sea, desde diferentes puntos de vista se ha intentado explicar cómo existen tantos seres vivos y de qué manera surgieron, ¿ya? Dentro de las principales perspectivas que existen están desde el plano filosófico, religioso y científico, ¿ya? Y por ejemplo, diferentes doctrinas religiosas han postulado en toda la diversidad del organismo existente que fue creada por un ser divino, ¿ya? Recordar que tenemos diferentes perspectivas y una de ellas es la doctrina religiosa, en la cual postula en definitiva que existe un ser divino que dio la creación de todo lo que nosotros tenemos hoy, y eso es lo que se denomina como la teoría del creacionismo, ¿ya? Ahora, teorías del origen de la vida. Tenemos muchas teorías, pero las que realmente se estudian, porque fueron las que en algún momento tuvieron un respaldo o se estudió mucho más, son tres teorías, ¿ya? Tal como dice ahí, son diferentes las teorías que han intentado explicar el origen de la vida, pero son tres las que vamos a estudiar y que son las que más han tenido evidencias, y también estas evidencias tienen que ver con la experimentación. Está la teoría de la generación espontánea, panspermia y origen químico, que las vamos a revisar una por una. En primer lugar, hablamos de la teoría de la generación espontánea, que su precursor fue Aristóteles, ¿cierto? Que se postula en definitiva en la teoría de la generación espontánea que animales y plantas se originaban de generación espontánea, es decir, espontáneamente a partir del resto de seres vivos en descomposición, ya sea del barro o de la basura, ¿ya? ¿De qué manera se pone a prueba esta teoría? Por medio del principio, bueno, fueron diferentes experimentos, pero el que nosotros más estudiamos es el de Francesco Redi, que él en definitiva pone un poco en jaque esta teoría, ya que si bien él quería demostrar la teoría de la generación espontánea, pero lo que logra por medio de su experimento en definitiva es romper un poco con lo que es la generación espontánea. Aquí podemos ver el experimento de Redi, en el cual él toma tres frascos, ¿ya? O tres tipos de frascos, ¿ya? En el cual ocupó su réplica respectivamente, y a cada uno de estos les puso tres trocitos, o sea, unos trocitos de carne, y uno los tapó, el otro lo tapó solo con tapa, y el otro, además de la tapa, ¿cierto?, le puso como un cierto de filtración. ¿Qué fue lo que concluyó él en definitiva? ¿Ya? Pensando en que, por ejemplo, a ambos le salieron
A ambos, por ejemplo, de los que estaban destapados, aparecieron mosquitas, ¿cierto? En los otros hubo descomposición, pero no surgió, no hubo quizás tanta mosca. Pero finalmente lo que se logra ahí, se visualiza, es que igual la carne se descompuso, ¿ya? O sea, que igual existieron ciertos microorganismos, solo que por los adelantos que habían en ese momento no permitían visualizar cuán microorganismo estaba. ¿Qué es lo que llega a definir en definitiva el experimento de Reddy? Dice más o menos así. Reddy llega a la conclusión de que los gusanos aparecían en la carne descompuesta solo si las moscas habían puesto antes su huevo en la carne. Él postula eso. A pesar de esto, los experimentos de Reddy confirmaron la hipótesis de la biogénesis, ¿ya? Pensando que la biogénesis es la hipótesis que propone que los seres vivientes provienen de otros seres vivientes, ¿ya? Por lo tanto, los experimentos de Reddy presentaron evidencia en contra de la hipótesis de la generación espontánea. A pesar que este es el típico ejemplo de generación espontánea, finalmente Reddy rompe con la idea de la generación espontánea, que no es que nosotros surjamos de sí, sino que además se hace un acercamiento de que todo ser vivo proviene de otro ser vivo. Luego hablamos de la teoría panspermia, que esta se visualiza principalmente como el origen extraterrestre de la vida en la Tierra. Si bien esta teoría no es muy estudiada tampoco, pero no deja de ser importante. Cierto, aquí tenemos su precursor, ¿ya? Y que fue respaldada o comprobada por Chandra Wickramasinghe, que él fue en definitiva el que visualizó o trató de explicar esta teoría, que postula que según la cual la vida no se originó en la Tierra, sino que provino desde el espacio exterior en forma de esporas que viajan impulsadas por la presión ejercida por la radiación proveniente de las estrellas, ¿ya? O sea que en definitiva la vida que hay en la Tierra surgió de otro lugar, ¿ya? Y en definitiva lo que proponen es un polvo interestelar que presentaba ciertas partículas y que llegaron a la Tierra, ¿ya? La conclusión de panspermia es en definitiva que todas las evidencias expuestas conducen a demostrar que en el espacio exterior existe materia orgánica similar a las moléculas orgánicas presentes en la Tierra. No obstante, hay científicos, que sostienen que la sola presencia de moléculas orgánicas no es suficiente evidencia para inferir la existencia de la vida fuera del planeta. Mientras no contemos con ciertas evidencias más directas, la panspermia sigue siendo una hipótesis que se puede poner a prueba. O sea, no está completamente descartada porque aún no existe, en definitiva, como algo que rompa, que diga lo contrario a panspermia, ¿sí? Y la última teoría del origen de la vida tiene que ver con el origen químico de la vida, que la postula Miller y Urey. ¿Qué es lo que postula esta teoría? Es que la vida surgió a partir de materia inanimada, ¿cierto? Pero no en un proceso espontáneo, sino como consecuencia de una larga cadena de transformaciones de la materia, ¿ya? Aquí, a partir de inorgánico, se formó todo lo que era orgánico. ¿Ya? Y este experimento lo ponen a prueba y es el que vamos a revisar a continuación. Aquí se visualiza el experimento de Miller y Urey, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace él en definitiva, cierto? Todo esto era el experimento en donde en el matraz superior colocó una mezcla de gases que se pensaban que eran abundantes en la atmósfera, ¿ya? Ya sea hidrógeno, oxígeno, etcétera, ¿ya? Pero todavía tampoco no se sabía mucho el origen del oxígeno con respecto, por ejemplo, al tema de los seres vivos. Ya no había tanta información, ¿ya? ¿Qué era lo que ocurría? Además, en otro matraz, ¿cierto? En uno más pequeño, se hizo hervir agua para producir vapor de agua. Bueno, durante una semana se sometieron los gases a descargas eléctricas mediante el uso de electrodos, ya que esto tiene que ver con todo para permitir descargas. ¿Y qué ocurrió? Que los gases reaccionaron entre sí, dando origen a compuestos orgánicos simples, que luego formaron moléculas orgánicas muy similares a las que se encuentran en los seres vivos. Ya sea formaron, no sé, por ejemplo, bueno, hablando de moléculas, formaron agua, claramente después ciertas moléculas iban a terminar en compuestos que eran proteínas, carbohidratos, etc. Pero eso era lo que se pretendía que llegara. Pero aún así, todavía no existe no se considera tampoco como del todo buena, pero también tiene su cierto de grados positivos porque en el fondo trata de mezclar los compuestos inorgánicos con lo que son los orgánicos, ¿sí? Ahora hablamos de teoría de la evolución de las especies. Tenemos que saber que, bueno, en el caso de nosotros estudiamos dos principalmente, que es la teoría de Lamarck, que tiene que ver con el uso y desuso de los órganos, ¿ya?
Tenemos también la teoría de la selección natural, que es Charles Darwin y Wallace, ¿cierto? Ellos explican en definitiva cómo es la teoría de la selección natural. Por otro lado tenemos lo que son la teoría de las mutaciones, que a partir de ciertos errores genéticos surge en definitiva la vida, y aquí se respalda con un poco con la teoría sintética, que en donde ella dice que se mezcla un poco con la de Lamarck y Darwin, ¿cierto? En el cual mezcla la selección natural un poco con lo que es la teoría de la generación espontánea, y luego un equilibrio puntuado, que es otro tipo de teoría, que dice que por el tema de los registros fósiles, ya a falta de registros fósiles, ¿cierto? Ciertos científicos planificaban de alguna u otra manera cómo surgiera la cantidad de especies. Y ahí, a partir de esta, surge lo que es el gradualismo, que dice que una evolución procede a un ritmo más o menos constante que no se observa en la secuencia de fósiles debido a que estos están incompletos, ¿ya? Esas son como las teorías, que claramente nosotros nos vamos a enmarcar en el uso y el desuso de los órganos y en la teoría de la selección natural. Tenemos por otro lado la teoría de la evolución postulada por Lamarck, que es la primera teoría que estudiamos, en el cual Lamarck plantea que la evolución de las especies constituye una progresión, ¿ya? En la que los organismos van originando formas de vida cada vez más complejas y perfectas, ¿ya? Su teoría se basa en tres principales principios. Una, que todos los organismos tienden a la perfección debido a que tiene una fuerza interna o un impulso vital. El otro tiene que ver con que los cambios en el ambiente generan necesidades entre los organismos, ya que las necesidades hacen que los organismos se vean obligados a utilizar ciertos órganos, las cuales se desarrollan por su uso, y por el contrario, el desuso de esto permite que se atrofien o desaparezcan, ¿ya? Y por último, tenemos que frente a los cambios del ambiente surgen características del organismo llamados caracteres adquiridos que se heredan de generación espontánea. Esa es la que postula Lamarck, principalmente el uso y el desuso, y el tema de los caracteres adquiridos que se van a heredar esto por generación espontánea. Si vemos un ejemplo así muy como que en definitiva demuestra que esto no ocurre, esto sí, por ejemplo, carácter adquirido, que si una mujer se tiñe el pelo rubio, por ejemplo, automáticamente su hijo se va a heredar, o su hija, y ella va a ser rubia. Ese es el gran error de lo que es Lamarck. Lo que sí se le agradece en el fondo a Lamarck, porque en el fondo él comienza a hablar de evolución, de progresismo, de que existe un proceso. El típico ejemplo que usa Lamarck es el que tiene que ver con la jirafa, ¿cierto? Que en donde las jirafas, él propone en definitiva, que las jirafas ancestrales tenían un cuello corto y que esto se daba que había una baja escasez de alimento a menor altura. Por lo tanto, cuando comenzó a tener la necesidad de querer tener más alimentos, se fijaron en definitiva que arriba de los árboles había mayor alimento, y por eso como que alargaron su cuello y permitieron, y eso así se fue heredando, y por eso todas las jirafas de hoy en día tienen el cuello largo. Esa es la teoría de Lamarck. Por otro lado, tenemos ya con la teoría de Charles Darwin y la selección natural. Esta imagen que yo les puse acá es la cantidad de viajes, ¿cierto?, por el canal Beagle, o se llamó embarcación Beagle, en donde él propone o él estudia en definitiva muchas teorías, muchos aspectos, y llega a concluir con el tema de la teoría de la selección natural, ¿ya? Ahora, es muy importante mencionar que los grandes aportes que hizo Charles Darwin permitieron contribuir a la evolución, ¿cierto?, por medio de la selección natural. Y esta idea que él tiene fue por los diferentes viajes que él hizo, lugares que incluso involucró las costas de Chile, ¿ya? Aquí tenemos un esquema de cómo Darwin, ¿cierto?, llega a la teoría de la selección natural. Lo vamos a visualizar al principio en tres tipos de observaciones. Una, que los organismos tienen una gran potencial, ¿cierto?, o fidelidad. En otras palabras, las poblaciones tienen un potencial de crecer exponencialmente, ¿cierto? Por otro lado, las poblaciones naturales generalmente mantienen un tamaño constante, excepto cuando existen unos cambios menores, ¿ya? Y por otro lado, los recursos naturales son limitados. Frente a esto,
realiza como una conclusión, ¿cierto? Donde dice que se visualiza como implicancia, que dice que existe una continua lucha entre los individuos de una población por sobrevivir. Ya, él piensa, analiza esta situación y realiza dos observaciones, que dice, todos los organismos de una población muestran variación, es decir, no son iguales unos con otros, claramente, y que esta variación es de tipo heredable. Ya, ¿qué se concluye frente a estas dos observaciones? ¿Ya? Entre los distintos organismos de una población se da una reproducción diferencial. Unos sobrevivientes, otros no. Unos dejan más descendencia que en el caso de otros, ¿ya? Y aquí se llega como una conclusión general, en donde dice, durante muchas generaciones la supervivencia y la reproducción diferencial generan nuevas adaptaciones y nuevas especies, en donde todo esto llega a la conclusión de la teoría de la selección natural, en donde se dice que el ambiente pone ciertas restricciones que va a favorecer a un rasgo sobre el otro, y por eso claramente va a sobrevivir de alguna u otra manera el que tenga el rasgo más aclimatado, más adaptado también, ¿ya? Ahora, dejar de lado un poco la teoría de la selección natural, como cuando, bueno, claramente uno dice el ambiente coloca sus restricciones, pero no es así como que fuera un monstruo, ¿cierto?, la selección natural, sino que claramente el ambiente varía y siempre va a favorecer. Comparando ambas teorías, tenemos por un lado la herencia de los caracteres adquiridos, que es el mecanismo que propuso Lamarck. Habla de lo que son los caracteres adquiridos, que en definitiva que estas jirafas hicieron crecer su cuello porque el alimento estaba arriba. Opuesto a esto sobre lo que es la selección natural, en el cual dice el mecanismo que propone Darwin, que dice, en una población ancestral habían jirafas de diferentes longitudes, diferentes cuellos, ¿cierto? En la lucha por la sobrevivencia, aquellas que la tenían un poco más largo alcanzaban las ramas mucho más altas, que eran libres de competencia. Por lo tanto, cuando existía una competencia entre estas, porque se daba cierta competencia incluso depredador-presa, se iban a favorecer a las que tenían el cuello más largo, ¿ya? Las jirafas con cuello un poco más largo logran dejar mayor descendencia y así las características la hacen mucho más fuerte, ¿ya? Frente a esto, la naturaleza favorece cualquier variación que representa una ventaja en la supervivencia. Después de muchas generaciones, las jirafas tendrán un cuello más largo que sus remotos ancestros. ¿Ya? Eso quiere decir que, en definitiva, siempre existieron jirafas con diferentes tamaños, solo que después, cuando el ambiente favoreció a las que tenían el más largo, estas dejaron mayor descendencia, porque claramente las otras no iban a poder sobrevivir, ¿ya? Pero que no existió, en definitiva, un carácter adquirido, que una jirafa creció su cuello, por ejemplo, y así, por eso, hoy en día todas las jirafas tienen el cuello súper largo. Y hablamos luego de lo que es el registro fósil, que es la evidencia de la evolución, o sea, la paleontología, ¿ya? Sabemos que el registro fósil revela una sucesión de patrones morfológicos, en lo que las formas más simples generalmente preceden a las más complejas, ¿ya? Las rocas sedimentarias tienden a depositarse en estratos horizontales y las más jóvenes se asientan sobre los más viejos, ¿ya? Aquí tenemos una imagen de lo que son los fósiles y que en definitiva los fósiles nos han ayudado mucho para saber el surgimiento sucesivo de los organismos y así poder visualizar cómo se dieron las eras geológicas, que es lo que vamos a terminar a continuación. Y aquí ya terminamos con lo que son las eras geológicas, en el cual esta se divide en 4 principalmente, en precámbrico, paleozoico, mesozoico y cenozoico, ¿ya? Aquí en la imagen se visualiza, por ejemplo, lo que ocurre en el precámbrico, que tiene que ver con las células primitivas. Después el paleozoico se dividió en sí en otras épocas, en donde tiene que ver con la aparición de artrópodos, de peces, plantas, insectos principalmente. Ya después lo rojo visualiza lo que es el mesozoico, cuando aparecieron los dinosaurios. Ya ves, acá se ve aquí lo que se ve claramente en el mesozoico, plantas con flores aparecieron y además mamíferos y aves. Y luego lo que es el cenozoico, primeros simios, primeros homínidos y primeros humanos modernos, en definitiva. ¿Qué es lo particular de las eras geológicas? Que en definitiva estos fueron construidas gracias, por ejemplo, al registro fósil, ¿ya? Y todo lo que involucra la evolución. Para terminar, aquí se visualiza un
un esquema, ¿cierto? Que en definitiva muestra cómo fueron surgiendo cada uno de las especies que existen hoy en día, cada uno de los grupos, que va desde la formación de la Tierra, ¿cierto? Ya hasta la aparición del hombre, que ha sido como una de los últimos organismos o especies que han sido descubiertos. Ahora, qué importante de la era geológica, tal como lo dije recién, que esto involucra, ¿cierto?, un registro fósil, un apoyo a la evolución, un estudio minucioso de cómo fue surgiendo, ¿cierto?, la vida en la Tierra, ¿ya? Esta ya es la última unidad de lo que es biología, así que ahora los invito a revisar el material complementario, que es un resumen de la era geológica, y a realizar la actividad de aprendizaje. Así que estudien y hagan las actividades.